¿Qué tal? Mi nombre es León Martínez y esto es Cosas bien pendejas que me han pasado por ser gay, parte 25. El día de hoy viajaremos al lejano inicio de los años 2000, la época en la que uno conocía a toda clase de personas en las salas de chat y existía una cosa llamada MSN Messenger, que no tiene nada que ver con el Messenger de Facebook. Para las personas que sean demasiado jóvenes como para saber que es una de este tipo de salas de chat, eran páginas de internet en las que había muchísimos apartados en los que tú te podías meter a conversar, fuera por países, por temas de interés o por ejemplo por preferencias sexuales. Y al igual que hoy en día, esas páginas contaban como único filtro de restricción un pequeño cuadrito en el que tú ponías tengo más de 18 años, el placebo más grande de internet. En fin, alrededor de mis 14 años yo era muy fanático de meterme a estas salas de chat, no solamente para buscar gente conocida en mi ciudad, sino para buscar gente conocida en mi ciudad que gustara de otros hombres. Y con 14 años de edad yo estaba en el closet más absoluto de la vida, tanto así que yo borraba el historial cada vez que visitaba una de estas páginas y me aseguraba de que si había cualquier evidencia que me pudiera delatar abierta todavía cuando se acercaba alguna persona de mi familia, yo metía la mano detrás de la computadora y la reiniciaba por completo con tal de que no pudieran descubrirme en el acto. También usaba ese método para evitar que me encontraran viendo otro tipo de páginas. En retrospectiva creo que era bastante obvio. Gracias por nunca hacer un escándalo con eso. En fin, en repetidas ocasiones las pláticas subían de tono y me pedían encontrarse conmigo en el mundo real, a lo que yo siempre respondía con una negativa, pero siempre dejando una posibilidad abierta. No que existiera una posibilidad tan real, porque citando a Morocha me gustaba tentarlos pero no complacerlos. Aunque eso lo sigo haciendo hoy en día. Y pasaron los años. Finalmente, cuando cumplí 16, decidí que iba a conocerme con una de estas personas de internet en la vida real. Lo cité en un lugar muy público y en un punto bastante visible para no correr ningún riesgo. Esperé desde la distancia a que él llegara y... catfish. O lo que es lo mismo, no era la persona que me decía que era por internet. Ni físicamente, ni en su descripción general. Debía tener alrededor de 40 años y... mejor yo me escapé. En retrospectiva me doy cuenta de que muchos de los hombres que me hacían insinuaciones sexuales y que me citaban en esta clase de lugares buscaban precisamente tener relaciones físicas con... porque yo siempre fui honesto respecto a mi edad y ellos siempre hacían hasta lo imposible por ocultar la suya. Y es que recuerdo que eran muy insistentes respecto a sus invitaciones de que no debería decirle a nadie que las hacían y que ellos podían recogerme hasta la puerta de mi casa o saliendo de mi escuela donde yo quisiera. Además de que se ofrecían a comprarme comida, juguetes, ropa y llevarme a pasear a lugares. Parece que esquivé la bala más veces de lo que creía. Bienvenidos, mi nombre es León Martínez y esto es Cosas bien pendejas que me han pasado por ser gay, número 26. Y el día de hoy voy a contarles la historia de mi primera vez con otro hombre o también de cómo conocí a mi primera suegra. En un momento entenderán por qué, pero antes debo hacer una dispensa. Ya sé que muchas de las cosas que platico le pueden pasar a otras personas aunque no sean gays, pero no estoy contando la historia del mundo en general ni cubriendo todas sus posibilidades. Solamente estoy contando mi historia personal como una persona que ha vivido su vida siendo gay. Y si el título te provoca conflicto, puedes irte de mi video, puedes bloquearme. ¿Estamos? Continuemos. Cuando me hice de mi primer novio lleno de ilusiones juveniles, una de las cosas que desde luego quería experimentar era relaciones sexuales por primera vez. Él era una persona más experimentada que yo, así que yo esperaba que él diera el primer paso, y así fue. Un día mientras estábamos en la universidad me dijo que había olvidado algo que necesitaba para una exposición en su casa y que si yo quería acompañarlo, a lo que yo respondí rápidamente que sí. Su casa estaba sola, así que prácticamente desde que cruzamos la puerta empezamos a manosearnos. No logramos llegar a la habitación, solamente a un pequeño pasillo junto a una puerta, y la puerta principal de la casa se abrió y escuché como una mujer saludaba en la distancia, preguntando evidentemente por su hijo. Con el pánico a flor de piel yo lo presioné contra la pared y nos quedamos parcialmente escondidos detrás de esa puerta, pero no había espacio para maniobrar mucho. Para ese momento él no tenía nada en la parte superior y no podía salir porque yo lo estaba bloqueando y yo tenía los pantalones y la ropa interior hasta las rodillas. Como pudo, él subió mis prendas, yo di un paso atrás para que él se pudiera arreglar y mientras saludé a mi recién conocida suegra. Sobra decir que no hubo forma de disimular lo que estaba pasando. Como no era la primera vez de él y ella sabía muy bien quién era su hijo, no hizo ningún escándalo y de hecho pasaron un par de días y después intentamos de nuevo hacer algo. Esta vez verificó plenamente que no fuera a haber nadie en su casa y nos fuimos directamente a su habitación, donde nos quitamos toda la ropa. Finalmente estaba pasando, de una forma tranquila, bonita, nada extravagante. Y mientras estábamos en eso, nuevamente la puerta de entrada. Aparentemente estar en una situación mucho más comprometida esta vez hizo que él también se pusiera nervioso. Quizás no tenía permiso de estar en casa en ese momento, o había avisado directamente que no iba a estar, no lo sé. Pero tuve que vestirme en silencio y a toda velocidad y rápidamente me dio una camisa diciendo que me explicaba después. En apenas unos segundos, su madre ya estaba frente a nosotros y él le dijo que me estaba prestando una camisa, aunque debo decir que no fuimos nada convincentes. Nunca más volvimos a intentarlo en su casa, pero al menos para mí fue una muy buena primera vez.
Bienvenidos, mi nombre es León Martínez y esto es Cosas bien pendejas que me han pasado por ser gay, capítulo 27. Hace bastante tiempo, cuando empezaba a salir con un chico, me dijo que mientras yo lo pretendía, otro chico también gustaba de él. Estaba tratando de decidir entre nosotros dos y finalmente se decantó por mí. Pero qué buen gusto. En ese entonces no era una persona particularmente chismosa, así que no quise saber quién era ese otro alguien y simplemente pasó. A los pocos días, durante una clase de educación sexual, uno de mis maestros llevó a un amigo suyo que nos iba a dar un taller sobre erotismo. Se basaba principalmente en tener los ojos cerrados, escuchar música y tocarte, pero sin nada demasiado explícito. Solo como para poner de manifiesto que hay tipos de deleite muy sutiles en los que también se basa el erotismo, no solamente en... La idea era buena, pero no disfruté para nada la ejecución. Y es que la música erótica que llevaba era una especie de jazz completamente arrítmico, muy acelerado, y de esos que suenan con mucho saxofón. Para el final de la actividad yo solo me sentía incómodo, ni relajado, ni erótico. Y cuando nos preguntaron por nuestras impresiones de la actividad, yo lo dije. No le caí nada bien. Cuando se acabó la clase yo salí y me vi con el chico con el que estaba saliendo, y él a su vez saludó con mucha alegría al que nos había estado dando el taller. A él lo saludó muy amablemente, pero a mí se me quedó viendo con un semblante muy duro, me barrió y se fue. Casi sobre explicarlo, pero él era la otra persona que pretendía a este chico. Y resulta que mi chico y él trabajaban en el mismo lugar, una sex shop, por lo que me enteré más pronto que tarde que el tipo me despreciaba, no solamente porque le había bajado al tipo que estaba pretendiendo, sino porque había despreciado su clase, antes de saber siquiera quién era él. Un día fui a visitar a mi chico en su trabajo y me dijo que además este hombre tenía ahí, en ese momento, a su mejor amigo, y que juntos eran una fuerza de vivoreo imparable. Cuando se atravesó frente a mí, vi al chico con el que estaba y esta vez fue mi turno de saludar amablemente. Su amigo había sido consejero de un campamento al que yo fui cuando era más adolescente y nos habíamos llevado muy bien. Cuando vio que me saludaba con mucha alegría a este tipo, que era prácticamente su hermano de chismorreo, al otro sujeto prácticamente se le cayó a la cara al piso. Y así fue como, sin siquiera intentarlo, me gané a mi primer rival de amores, que había perdido de antemano y que me despreciaba del todo. Y al que aparentemente también le daba golpes muy contundentes, de nuevo, sin siquiera intentarlo. ¿Han tenido un enemigo completamente gratuito?